Hora pico, 6 p.m. Pero además de todas las construcciones que están habiendo, actualización en la ciudad corazón, ¿qué hace que a nosotros nos esté cogiendo la noche en la ciudad? Tapones de 1 kilómetro y yo pongo por ejemplo la carretera Don Pedro. Cuando la iglesia se llena no hay donde parquearse y así supongo que es la ciudad completa. Observen lo que parece que no tienen casa. Bien, pero esos pequeños tapones me dejan más preguntas que respuestas. Hay que ser dulce para los perritos, miren cómo andan ellos ahí. Son de chichilo. Hace algo de la mañana. Habitualmente yo me levanto temprano, pero hay por días que me cogen lo tarde y miren el tapón. A eso pónganle que la carretera Don Pedro le están poniendo cloaca, le están construyendo algunos edificios y entonces la situación aprieta la carretera Don Pedro. La carretera Don Pedro está llena de hoyos. Ahora pónganle que los carros desechen esos hoyos o que no quieran enlodarlo. Ya usted sabe la que tiene que pasar un transeúnte simplemente temprano en la mañana, cuando no hay muchos vehículos. Pero eso no es nada comparado con el tapón de los colegios que hay en la carretera Don Pedro. Usted puede imaginarse lo que es. Adivine. Ven esta vaina. Vamos a tener que meterlo por aquí. Y vea como está ese camión allá cruzado. Qué maravilla es. Miren cómo es la barbaridad. Que yo tengo que pasar. El camión le dé la santa gana de darse. Ve el tapón como llega. Ese pequeño tapón que usted ve ahí puede terminar en La Unión, más para allá todavía. Yo quiero tomarle foto con el dron. La estoy preparando por ahí, ya sé la hora más o menos que sucede. Pero vámonos a la ciudad corazón para que entiendan esta situación. Observen esta vaina. Yo me atrevo a apostar que parquearse donde quiera. Bueno, también es que faltan los parques. A propósito, ¿cuándo van a terminar esta calle? Le seguirán dando larga, pero bueno, esto es todo un lleve y trae de tiempo que nos toma a nosotros. La calle de los artistas es muy hermosa, pero cuando llueve, debieran sacar unos fondos de emergencia y resolver esta área ya. Va rápido. Ay, si fuera tan fácil. Esto ya son más asuntos económicos. Quizás se están quedando sin fondo ya. Yo seguí caminando toda la calle y cuando crucé me topo con que hay un carro parqueado del otro lado. Y no tan simple así. No con uno, hay varios carros. Pero esto no ha sido lo más grande. Ahí mismo en la circunvalación se dan unas situaciones con estos conchos, por ejemplo con los carros de la M. Lo más impresionante que ese penco de chofer voceaba es que él estaba trabajando, que cómo le iban a trancar entrar. Y yo pregunto y le dije, sí, pero en lo que somos buenos es llevándonos los haitianos, aunque hay que ser sinceros. Si ellos no tienen documentos, no tienen que andar en la calle, seamos claros, porque de eso se trata. Eso, en cualquier país que usted vaya indocumentado, le van a echar el guante y se la van a poner en China. Nosotros no nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Ya está bueno de ese relajo. Bien, pues yo paso el día tranquilo viendo mi playa y monteando. Así pasé el día hasta regresar en la noche para toparme de nuevo con esta situación de los tapones. Rosmar parqueado, los amigos que se ponen en medio de la carretera a hablar de su vida y así fácilmente se toma lo que toma 5 minutos, se toma 11 minutos ya por la imprudencia de cada quien.
Entre motoristas, ciclistas y transeúntes hacen lo que se le pega la gana, se parquean donde quiere el mismo show diariamente. Eso es lo que hace que la ciudad no avance. Ahora póngale usted que cada chofer le ha tomado ahora con manejar con un solo brazo y con el otro ven una serie completa y ahí pierden tiempo cada persona. Hablamos después, cuídense, adiós. Walker.